Bien, sigamos avanzando ahora con el análisis de un sistema aislado, ¿no? Como hemos definido ya la cantidad de movimiento, pues a partir de esta definición, ¿no? Tenemos entonces un sistema aislado, un mecanismo de interacción, un cuerpo 1, un cuerpo 2, que se separan con la velocidad V1 y V2, como ya sabemos, y definimos entonces la cantidad total de movimiento del sistema con esta expresión. Vamos a seguir avanzando un poco más. Noten ustedes que yo puedo poner V1 como la derivada de la posición 1 respecto al tiempo, de forma genérica. ¿Vale? Ya sabemos, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y V2 igual, la derivada de la posición respecto al tiempo, la posición 2. R1 y R2 entonces son las posiciones, respecto a un sistema de referencia inercial, de las masas 1 y 2. Ahora hacemos lo siguiente, metemos M1 dentro de cada derivada, entonces me va a quedar la derivada respecto al tiempo de M1 por R1 más la derivada respecto al tiempo de M2 por R2. Como esto es una suma derivada, la puedo expresar como la derivada de la suma. Entonces, P total va a ser la derivada respecto al tiempo de M1R1 más M2R2. Bien. Ahora hacemos lo siguiente. Voy a dividir la cantidad de movimiento total dividido la masa total. M grande es la masa total del sistema, la sumatoria de todas las masas. ¿Por qué hago esto? Bueno, ya vamos a ver por qué, pero en principio puedo hacerlo, ¿no? P total dividido la masa total. Esto es algo total, del igual a la izquierda es algo total, ¿no es así? El P total dividido la masa total. ¿Y eso qué me tiene que dar? ¿Qué unidades me tiene que dar? ¿O qué magnitud en principio es? ¿Qué magnitud es? Si P es M por V, evidentemente P sobre M tiene que ser una magnitud de velocidad. O sea que esto que está acá es una velocidad. Acá la puse, ven ustedes, velocidad, y no sé de qué, por eso puse velocidad con signo de interrogación. Pero es una velocidad. Y por otra parte, esto es igual a la derivada respecto al tiempo de este corchete. Al dividir, digamos, el miembro izquierdo dividido M, también, por supuesto, tengo que dividir el miembro derecho por M, ¿no? Cosa que he hecho. Y he introducido M en cada uno de los términos del segundo miembro, ¿no? M1, M y M. M sobre lo que era el término M1R1 y M sobre M2R2, cosa que está acá, como ustedes ven. Es simplemente entonces dividir por M, digamos, los dos miembros, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me queda acá? Me queda en el corchete, me queda la derivada respecto al tiempo de esto que está acá. ¿Y esto qué es? Esto es una posición. Por dos cosas que veo. Por empezar, fíjense la magnitud dentro del corchete. Como es m dividido m, esto se simplifica, digamos, es adimensional, me queda un r más otro r. Entonces es una posición esto, lo que está acá. Y por otro lado es correcto, porque la derivada respecto al tiempo de una posición es una velocidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿velocidad de qué y posición de qué? Entonces, he llegado a esto, que hay una cierta velocidad, que es la derivada de una posición. Y esto parece ser una especie de resumen del sistema, porque fíjense, esta velocidad es P total sobre M total, y esta posición ¿qué es? Es una mezcla de las dos posiciones, como ustedes ven. Es una fórmula que se llama justamente es un promedio ponderado, lo vamos a ver un poco más adelante esto, en el próximo video, pero como ustedes ven es la suma de R1 más R2, pero no simplemente, no es R1 más R2, sino R1 más R2, R1 está multiplicado por qué cosa, como ustedes ven acá. Por la proporción de M1 respecto a la masa total. Vendría a ser un porcentaje de la masa total que tiene M1. Y eso es multiplicado por R1. ¿Y R2 qué lleva? El otro porcentaje. ¿Se entiende? Entonces, en vez de sumar R1 más R2 y dividir por 2, eso sería un promedio simple. Eso se llama promedio simple. Sumar dos cantidades y dividirla por, digamos, en este caso 2, dividido por 2. También puede ser sumar n cantidades y sacar, digamos, dividir por n esa suma, y eso me da el promedio simple. Como si yo hiciera las notas, por ejemplo, imagínense ustedes, las notas de ustedes, y fuera igual el laboratorio que el parcial, que otro trabajo. Entonces sumo las tres notas, supongamos que tienen tres notas, y divido por 3. Ahora yo también puedo decir que no, que el laboratorio tiene más peso que otro trabajo y menos que el parcial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que se llama promedio ponderado. ¿Qué significa por promedio ponderado? Que cada término de la suma no lleva el mismo peso, o sea, no lleva el porcentaje igual en todos los casos, sino que lleva un factor que depende justamente del término. Entonces, noten ustedes aquí que R1 en esta fórmula está sumado, pero ¿cómo está ponderado? Está ponderado de la manera de que es M1 dividido M. Si M1 es el 20% de la masa total,
Supongamos que esto fuera 2 kilos y M2 8 kilos, por decir algo. ¿Sí? Si esto fuera 2 kilogramos y esto fuera 8, entonces, ¿qué porcentaje es esto? 2 sobre 10, la masa total sería 10, 8 más 2, 10. Entonces, ¿este término qué sería? 2 décimos, como ustedes ven. ¿Y esto qué sería? 8 décimos. ¿Qué significa esto entonces? Que hago la suma de R1 más R2, pero R1 ¿qué lleva? Lleva solamente 2 décimos, o sea, un quinto del valor, y M2 sobre M, el otro factor, que es R2, M2 sobre M, que es los 4 quintos restantes. ¿Se entiende? Entonces estoy sumando dos posiciones, pero con distintos factores de peso. Ustedes preguntarán, ¿y el promedio común qué es? Bueno, el promedio común es sumar, y por ejemplo, si fueran dos cantidades, ¿cuál es el promedio común? Sumar y dividir por 2, pues lo que uno hace. Tiene dos notas. Parcial A, parcial B. Suma y divide por 2. Eso es un promedio simple, no ponderado. ¿Qué sería eso? Asignándole entonces, fíjense ustedes, si yo hiciera eso, le estoy asignando a cada factor el mismo peso. Supongamos que fueran dos masas iguales, de 5 kilos cada una, entonces, ¿cuánto sería M1? El factor M1 sería 5 dividido el total 10. Y M2 también sería 5 dividido 10. ¿Cuánto es esto? Justo la mitad, un medio, en cada caso. Entonces, esto es como sumar R1 más R2 dividido 2. ¿Se entiende la idea? ¿Cuándo es entonces el promedio simple? Cuando los factores de peso de cada término son iguales. Y es ponderado cuando no, cuando está ponderado por alguna cosa distinta. En este caso, ¿por qué ponderamos la posición? La ponderamos por la masa. O sea, la masa es la que va a indicar el porcentaje, digamos, de peso que tiene R1 y R2. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto me da una especie de resumen del sistema, una especie de síntesis del sistema, esta posición. ¿Sí? ¿Ok? Y esta posición, ese punto, digamos, esa posición que por supuesto es totalmente, como ustedes ven, virtual, ya que estamos hablando siempre de virtualidad, ¿no? Es imaginaria, no existe, no tiene por qué haber ninguna masa ahí en el medio, de hecho, en general no la hay. Ese punto especial, que representa una especie de síntesis del sistema, lo llamamos centro de masa. ¿Ok? Centro de masa. Y la velocidad, entonces, que sale a continuación de esto, también la llamamos velocidad del centro de masas. Entonces, definimos de esta manera, insisto, una posición que representa al sistema. Si yo lo miro de muy lejos, voy a ver como si toda la masa, imagínense, este sistema lo ven de muy lejos, ¿qué va a pasar? Van a ver toda una masa, M1 y M2 como una sola cosa, ¿y dónde la van a ver? La van a ver en el centro de masa del sistema. Es como si toda la masa estuviera en ese punto, para sintetizar al comportamiento del sistema. Y ese punto imaginario, llamado centro de masas, se mueve con una velocidad también, por supuesto, virtual, porque ese punto es imaginario, llamado velocidad del centro de masas. Pero, aunque es imaginario ese punto, no tiene por qué haber masa ahí. Como ustedes, vamos a hacer ejercicio después y se van a dar cuenta que no tiene por qué haber masa de ninguna manera. Puede o no haber masa en ese punto. Vamos a ver que es muy útil. ¿Por qué? Porque en definitiva, aplicando esta relación, fíjense ustedes, si P sobre M es igual a velocidad del centro de masa, puedo escribir, en definitiva, que la cantidad de movimiento del sistema total aquí es igual a toda la masa multiplicada por justamente esa velocidad del centro de masas. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto, ¿cómo se comporta? Se comporta como si fuera una sola masa, como si fuera una sola partícula, ¿ok? Una partícula que tiene una masa total, que se mueve con esa velocidad y que tiene cantidad de movimiento total. ¿Se entiende? Entonces, este concepto es, insisto, una síntesis del sistema. El sistema entonces se puede resumir como que toda la masa, repito una vez más, esté posicionada en esa posición llamada centro de masas, que se mueve con una cierta velocidad llamada velocidad de centro de masas, tal que multiplicada por la masa total del sistema es igual a la cantidad de movimiento total del sistema. Esto es un nuevo concepto, entonces, ¿sí? Que es extremadamente útil y lo vamos a ver no solamente en esta unidad, sino de acá hasta el final. ¿Sí? Vamos a verlo no solamente ahora en sistemas de partículas, sino cuando veamos la próxima unidad, que es mecánica del cuerpo rígido. Cuerpo rígido es una colección de partículas, pero que están unidas firmemente unas respecto a otras. Ya lo vamos a ver eso. También vamos a hablar de centro de masa.
Y en particular después cuando sigamos avanzando y veamos otros tipos de sistemas, en todas las unidades que restan, vamos a seguir hablando de esto. O sea que esto es un concepto importantísimo en lo que es la mecánica, tanto de los sistemas de partículas como la mecánica del cuerpo rígido. ¿Ok? Bien, vamos a dar aproximadamente ahora, voy a borrar acá y vamos a hacer una definición más genérica del centro de masas. Bien, entonces vamos a generalizar un poco la expresión del centro de masas. Ya vimos en el caso de dos partículas que la posición del centro de masa entonces es el factor de ponderación, que va a ser la masa del cuerpo 1 dividido la masa total por la posición del cuerpo 1, más la masa 2 sobre la masa total, que es el factor de ponderación de la posición 2 por la posición 2. ¿Sí? Eso es en caso de dos partículas. Si tuviera entonces n partículas, ¿sí? Se puede generalizar esto, entonces fíjense ustedes, podemos sacar la masa como factor común y simplemente sumar los productos m por r, ¿no? Yo acá lo puse abajo, en general a veces se pone así, ¿no? Fuera de la sumatoria, pero ¿por qué lo puse abajo? Para demostrar que esto es un factor justamente es adimensional, como ustedes ven, ¿no? Masa sobre masa es adimensional. Es el factor justamente entonces de importancia que tiene, o de ponderación justamente, o de peso, que tiene la masa 1 respecto a la masa total. Y este es el factor de la masa 2 respecto a la total. Pero en general sacamos m afuera para que sea más sencillo escribirlo, en vez de poner m en cada lado, y me va a quedar simplemente el producto de m1 por r1, m2 por r2, etcétera, etcétera. Puedo entonces escribirlo de esta manera. Es igual a 1 hasta n, entonces el centro de masa, la posición del centro de masa va a ser 1 sobre m por la sumatoria entonces de mi por ri desde 1 hasta n, donde n son la cantidad de partículas que tiene el sistema, en caso genérico. ¿Sí? Noten que esta es una ecuación vectorial, por supuesto la posición es un vector, lo podemos escribir como siempre, una ecuación vectorial se reduce a tres ecuaciones escalares, como ya saben ustedes, y entonces puedo escribir, digamos, igualando acá, poniendo en coordenadas cartesianas la coordenada del centro de masas y cada una de las coordenadas de cada una de las masas, puedo llegar a una expresión simple, que no la voy a demostrar porque es muy sencilla, salvo, ¿no? Y puedo decir que entonces la coordenada x del centro de masas es 1 sobre b por la sumatoria de qué cosa? De la masa, pero por la posición x de cada una de las masas. Lo mismo pasa por la posición y pasará si hubiera, cosa que no vamos a hacer nosotros, pero si hubiera en z también, ¿no? Por supuesto. Al final entonces, o sea, esta es la manera de calcular el centro de masas y al final entonces, ¿a qué va a quedar? Va a quedar que el centro de masas es entonces, al final, xcm en I, xm calculado de esta manera, más la posición en I por la coordenada J, más, bueno, si hubiera Z, si hubiera Z generalizo más todavía en K, ¿ok? Donde entonces cada una de las coordenadas del centro de masa se calcula de esta manera, ¿ok? Esa es la manera práctica de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, este es un punto, insisto, un punto notabilísimo de todo sistema de partículas y después lo vamos a generalizar aún más todavía. Insisto, como dije antes, también lo vamos a usar muchísimo. Entonces es como una especie de caracterización de todo el sistema. Ese punto entonces es como si ahí estuviera ubicada toda la masa y se moviera con una velocidad tal, ese punto imaginario se mueve con una velocidad tal que multiplicada esa velocidad por la masa total del sistema da la cantidad de movimiento total del sistema. Esto es como si fuera, como ustedes ven, una sola partícula. Veamos dos casos particulares que son de extrema importancia porque hay muchos problemas que se resuelven de esa manera y hay que estar siempre atento a esto. Primer caso particular. Como vinimos diciendo, el sistema está aislado, entonces P es constante. Si P es constante, entonces, miremos esto, ¿qué pasa con la velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa es constante. Noten ustedes que esto es como el principio de inercia, el principio de Galileo. ¿Qué significa P constante? Que no actúan fuerzas externas, recuerdan ustedes. Y entonces, si yo miro el sistema como si fuera una sola partícula, lo miro de muy lejos, insisto, y esto es una sola partícula y está aislada, bueno, ya sabemos, el principio de Galileo de inercia que dice, toda partícula aislada conserva su velocidad. Bueno, justamente lo que está ocurriendo. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa ahora la diferencia? No es que conservan las velocidades particulares de cada partícula o de cada cuerpo. No, no. ¿Qué es lo que se conserva? La velocidad del centro de masas. ¿Ven ahí la importancia que tiene esa velocidad del centro de masas? Esa velocidad es constante. No va a ser constante B1 ni B2, y si hubiera más tampoco, son todas distintas, como ustedes ven. ¿Sí? Eso lo saben ya. Pero saben que P es constante, o sea que la sumatoria esa de M por B es constante para todo el sistema, y
Además, entonces, de esta relación saco esa conclusión, que la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, ¿eso es qué? ¿Qué sería? Como aplicar el principio de Galileo, que ya hemos hablado de eso, ¿a qué? A un sistema de partículas. Un sistema aislado, entonces, se comporta igual que una partícula aislada. En un caso, la partícula aislada que conserva su propia velocidad, la única que tiene. En el caso del sistema, que se conserva esa velocidad de ese punto hipotético llamado centro de masa. ¿Sí? Más aún ahora, si esto también lo vamos a usar mucho, si además de que pesa constante, caso B, ¿no? P es igual a cero encima, o sea, además le damos esa condición inicial, por ejemplo, lo hemos visto en el ejemplo anterior del cañón que dispara una bala, inicialmente el cañón y la bala están en reposo, entonces la cantidad de movimiento vale cero, entonces todo el tiempo va a valer cero, si la cantidad de movimiento vale cero, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masas? Vale cero. ¿Qué significa entonces? Que el centro de masas está en reposo. Si no se mueve, está en reposo. ¿Qué es lo que ocurre? La coordenada o la posición del centro de masas es constante. Esto es muy importante en muchísimos problemas, así que presten atención a estos dos casos, sobre todo al caso B, que me permite resolver muchos problemas de manera muy, muy sencilla, suponiendo esto justamente. Suponiendo que el centro de masas es constante. Ese punto no se mueve, por más que se muevan los cuerpos, de manera complicada, hasta impredecible a veces. ¿Qué voy a decir? Si se cumple esta condición, entonces, voy a decir que ese punto notable, llamado centro de masas, no cambia de posición. Y eso me va a permitir explicar un montón de problemas, inclusive por inspección, ¿no? Mirándolo y decir, sí, esto tiene que ocurrir así, porque se tiene que mantener esta condición. Y vamos a ver eso con un pequeño ejemplo.